Proverbios 29, 18. Donde no hay visión profética, el pueblo desenfrena, pero cuán bienaventurado es el que guarda la ley. Yo no sé si los hermanos que han predicado han leído versículos en la Biblia y de repente se pregunta o se dice, qué versículo tan bonito, o tal vez diga después, no entiendo ese versículo, o puede uno decir, ¿cuándo predicaré de ese versículo? Por lo menos este versículo yo lo he visto desde hace muchos años. Desde hace muchos años uno oye predicadores hablar de este versículo y tal vez ha escuchado predicaciones de este pasaje también, pero hoy por lo menos vi que, ya desde ayer más bien, primero me había estado llevando, ayer fue que me dio el nombre de la enseñanza, y cuando vi el versículo dije yo, o sea, eso que acabé de decir, de que hay pasajes que uno dice, ¿cuándo predicaré? Pero uno no puede, por lo menos en mi caso, yo no puedo predicar un pasaje porque digo, tan bonito el versículo, voy a predicar de eso. Porque qué bueno es que uno predique cuando el Señor le dice, predique de eso. Uno puede estar como más tranquilo en lo que va a decir porque es Dios el que va a hablar. Mientras que si uno agarra un versículo y lo toma para dar una enseñanza, hasta lo puede llegar a hacer tal vez no sea predicación, tal vez sea en una casa de oración o una visita, que alguien le pregunte por un versículo y lo explique. Pero hablar así de un pasaje, qué bueno es que uno puede decir, voy a hablar de este versículo porque el Señor me dijo que hablara de este versículo o de este pasaje. Es algo muy hermoso que el Señor me habló en esta enseñanza. Sin visión profética, el pueblo desenfrena. Ese es el título de la enseñanza. El versículo dice, donde no hay visión profética. Cuando uno busca la palabra desenfrena, quiere decir abusa, desordena, desencadena o desmedirse. Son los significados de esa palabra, los sinónimos de la palabra desenfrenarse o desenfrena, más bien, exactamente desenfrena, porque desenfrenarse ya se puede tomar como frenos, aunque desenfrena tiene que ver con eso, va sin frenos. Sin visión, el pueblo no sabe a dónde va. Sin profecía, significa sin hablar Dios, el pueblo desenfrena o tampoco sabe a dónde va. Sin profecía, la profecía, cuando uno oye una profecía o lee una profecía, es también una promesa. Sin promesa, el pueblo no tiene esperanza. Sin profecía, también significa sin el Espíritu Santo, porque es el dador de las profecías, el pueblo. ¿Cómo es alguien sin el Espíritu Santo? Aunque digan que tienen al Espíritu Santo. Cuando digo esto, alguien sin el Espíritu Santo significa cuando alguien habla del Espíritu Santo, cree en el Espíritu Santo, pero no deja actuar al Espíritu Santo. ¿Cómo es alguien así? Es un religioso y es un legalista, porque no deja actuar al Espíritu Santo, sino lo tiene solo como parte de la enseñanza de la Biblia, pero no como su vida. Bien, el Señor, el Todopoderoso, habló proféticamente. Génesis 12 le dijo a Abraham, versículo 2, haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esto fue una palabra que Dios le dio a Abraham, pero de una forma profética. Le dijo, haré contigo esto. No estaba hecho. Significa, en un futuro lo voy a hacer. Tienes que salir de la tierra de tus padres para que yo haga lo que quiero hacer contigo, pero está en ti para que se cumpla. También le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Josué 1:5. Eso es hablar proféticamente. Josué estaba comenzando de alguna forma el ministerio ahora sin Moisés. En los primer capítulo, el Señor le dice, como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Tú repartirás la tierra a todo Israel.
proféticamente también. Jueces 6:14. Y mirando el Señor le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? También le habló de una forma profética a Gedeón. Con Pedro, Hechos capítulo 10, versículo 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Aunque era profético, se cumplió de una vez, pero le dijo: va a pasar esto. Entonces vemos que Dios habla proféticamente. Dios habla proféticamente significa algo que no ha ocurrido, que va a ocurrir, que va a pasar. Eso dijo el Señor. Y la enseñanza: sin visión profética el pueblo desenfrena. O sea, sin una profecía, sin una visión, sin un llamado, el pueblo no sabe para dónde ir. Pero mientras haya un llamado, mientras haya una visión, el pueblo tiene como un punto a donde llegar. Eso fue lo que ocurrió y lo que sigue pasando hoy. El hombre todo lo toma de alguna forma profético al aferrarse a lo escrito. Digo esto porque cuando alguien que no tiene experiencias con Dios ni se congrega en una iglesia, sino que solamente está comenzando a buscar de Dios y no le han enseñado, tal vez ha escuchado algo y lo que hace es abrir la Biblia y abre la Biblia en cualquier pasaje, digamos el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está lleno de profecías y promesas, pero esas profecías y promesas fueron para Israel. Y cuando cualquier persona abre la Biblia en el Antiguo Testamento y ve esto, ¿qué puede decir esa persona que está pasando un problema, una necesidad, una dificultad? Esa persona dice: Dios me habló y Dios me está diciendo esto, porque está preguntándole a Dios: Señor, ¿qué hago? A muchos de nosotros nos ha pasado, tal vez en la actualidad, pero también hace mucho tiempo, que uno le preguntaba a Dios: Señor, ¿cómo hago para salir de este problema? Y de repente abre la Biblia al azar, ve un versículo, entiende que ese versículo es para esa persona o para Israel o para eso de esos tiempos, pero cuando comienza a cumplir ese versículo, ve una respuesta. Entonces, aunque no era para él o para ella, se apropió de algo que era profético para otras personas, que ya se cumplió, pero también se cumple en la persona que lo está leyendo por creer en ese pasaje. Pero también cuando lee algo del Nuevo Testamento y por lo menos llega a ver Marcos 11:23, que dice: si tú oras y le dices a esa montaña que se quite y no dudas en su corazón, lo que digas se hará. Entonces la persona puede decir: bueno, eso fue para los discípulos, ¿verdad? Porque realmente Jesús le estaba enseñando a los discípulos. Y se puede aferrar y decir: bueno, esto, aunque es para los discípulos, yo tomo esa palabra. Yo voy a decirle al problema que se vaya, y por creer y aferrarme y no dudar, ve una respuesta. Entonces, ¿qué es lo que yo veo con todo esto? Que cuando uno se aferra a algo escrito, aunque no haya sido directamente para uno, sino para otra persona, por creer en ese pasaje, por creer en Dios, ve una respuesta, aunque fue profético para otro, no es para nosotros. Pero entendemos que la Biblia dice en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz. Significa, aunque fue para ellos, me apropio de ellos, de ese pasaje, y me beneficia a mí también. ¿Qué ocurrió con nuestro Señor Jesús? El Señor Jesucristo se aferró también, como muchos, a lo que está escrito, y aunque no era directo de una forma bien clara para él, si uno profundiza, si uno podemos decir, si uno tiene discernimiento o revelación, uno puede decir: estaba hablando de Jesús o era para Jesús. Pero cuando uno lee ese pasaje, no era muy directo para Jesús. El Señor Jesucristo fue tentado por el diablo en Mateo capítulo 4, versículo 4. El Señor Jesús dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
El Señor Jesucristo estaba diciendo un pasaje que fue dado al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 6. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús estaba como aplicando lo mismo que aplica cualquier persona que lee la Biblia al azar. Ahora Jesús no lo dijo al azar, Jesús lo dijo porque él sabía lo que estaba diciendo. Pero lo digo es porque Jesús dijo, escrito está. Se aferró a algo que estaba ya escrito. No fue que él oyó al Padre decir para que dijera esa palabra, sino que él oyó y él dijo, escrito está. Él tomó la palabra del Antiguo Testamento. ¿Y qué ocurrió por tomarla? Se aferró a lo escrito y venció al diablo en esa tentación. Y así en las siguientes tentaciones también. Ahora, el Señor Jesús no se quedó solo en la escritura, o más bien en lo escrito del Antiguo Testamento, de la ley. Juan capítulo 5, versículo 19, dijo el Señor Jesús. Aquí ya comenzamos a ver que Jesús no habló de lo escrito, sino habló de lo que él oye, más directo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Bien, fíjese bien, Jesús no estaba diciendo ahora escrito, sino que estaba diciendo, yo no hago nada por mi propia cuenta, yo hago lo que oigo de mi Padre decir. Él me dice y yo digo, él me dice y yo hago. Ahora Jesús no estaba diciendo, yo no estoy pegado ahora al escrito, ahora es como algo más presente, porque lo otro era pasado. Aunque el pasado tiene fuerza, porque Jesús es el mismo ayer y hoy, la palabra es la misma de ayer y hoy, pero ahora Jesús estaba diciendo, yo no hago nada por mi propia cuenta, yo hago lo que el Padre me muestra que haga. O sea, Jesús estaba diciendo que él era sensible a lo que el Padre le decía. No solo se quedó en el Antiguo Testamento, sino ahora decía, él me dice y yo hago. Jesús tenía clara la visión profética, o clara el llamado, o claro lo que él venía a hacer. Jesús tenía bien clarito. Mateo 16, 21 dijo, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho por los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús tenía claro lo que le iba a pasar. Juan 12, 23 también dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. El versículo 24 dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Pero si muere, da fruto. Mateo 26, 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Eso significa, Jesús tenía claro qué venía a hacer. Jesús no se distrajo. Jesús estaba muy clarito que decía, voy a morir. Él tenía muy claro todo lo que venía a hacer. Ahora, la pregunta que también tenemos respuestas, ¿no? Muchos la saben. ¿Por qué los judíos crucificaron a Jesucristo? Es la pregunta que uno puede hacerse. ¿Por qué crucificaron a Jesús? Primero, para ellos no era el Mesías esperado. Por esa razón lo crucificaron, ¿verdad? Sabemos eso. Otra razón, debía cumplirse la profecía. Isaías 53 se habló de que Jesús daría la vida, de que vendría un cordero, de que iba a ser golpeado, maltratado, humillado. O sea, por esa razón se cumplió y por esa razón lo crucificaron. Ellos no lo hicieron porque dijeron, vamos a crucificarlo para que se cumpla la profecía. No, en ellos no estaba ese pensamiento. En ellos estaba solamente, nos quiere quitar nuestra posición.
se cree el Mesías y para nosotros no es el Mesías. Y lo tercero es, ¿por qué razón ellos crucificaron a Jesús? Porque Dios no les habló a ellos. O sea, no tuvieron claridad en esa visión o en esa profecía. Ahora, ¿cómo es que Dios no les habló a ellos? Si realmente Dios sí les habló a ellos. Dirán, bueno, pero explíqueme por favor, ¿cómo es que no les habló y sí les habló? Los judíos del tiempo de Jesús, el Señor no les habló. No les dijo, viene el Mesías. ¿Por qué no les habló a ellos, aunque sí les habló? Sí les habló, pero no lo oyeron porque tenían su corazón endurecido. Si ustedes miran, el mismo Señor Jesús dijo en Mateo 15 eso. Este corazón se ha engrosado, ese corazón de ellos se ha endurecido y no quieren ver. ¿Por qué se endureció el corazón de esos judíos de ese tiempo? Si Dios le habló a Abraham y le dijo el pasaje que leí, Génesis 12:2, haré de ti una nación grande. Y se cumplió. Abraham, Isaac, Jacob, Israel. Se formó Israel, pasó Israel, fue al desierto, llegó Jesús, se consiguió Israel. Pero sí les había hablado a Abraham, le confirmó con Isaac y le confirmó con Jacob. O sea, no fue solamente a Abraham, le habló a los tres y después le habló a Moisés. Y luego le habló al pueblo de Israel. Pero cuando ya vino, esos que habían recibido la profecía, la promesa, la visión de lo que Dios iba a hacer, endurecieron el corazón y no entendieron que era el Mesías. ¿Por qué endurecieron el corazón? ¿Por qué creen ustedes que se endurece un corazón? Las cosas no salen como se esperaba. Desánimo, desilusión, frustración, muchísimas cosas pueden pasar en alguien para que endurezca el corazón. Esperaban el cumplimiento del rey, no llegaba el rey. Y llegó y no era el que ellos querían, entonces endurecieron el corazón y cuando aparece el Mesías, lo crucifican. Entonces el pueblo de Israel de ese tiempo sí tenía visión, sí tenía profecía. Aquí también tenían profecía, pero se habían distraído y no habían entendido que era el Mesías esperado. Ajá. Pongan atención. Sin visión profética, el pueblo no tiene promesa ni sueño y no hay motivo. Sin visión. ¿Qué hubiese hecho Abraham si el Señor no lo llama? Se pone uno a pensar, ¿no? ¿Qué hubiese hecho Abraham si no lo llama Dios como lo llamó? Pues hubiese sido un hombre normal, un pagano. ¿Qué hubiese hecho Moisés si el Señor tampoco lo llama? ¿Qué hubiese hecho Moisés? Moisés ya antes había actuado en su propia fuerza y le había quitado la vida a un egipcio. Eso hizo Moisés sin que Dios lo llamara. Si el Señor no hubiese llamado a Moisés, Moisés tal vez hubiera pasado los 40 años y hasta diría, bueno, ya como que es el tiempo de me regreso y voy a ir a hablar con el faraón. ¿Y qué hubiese pasado cuando Moisés hubiese llegado a hablar con el faraón? Le hubiese dicho, mire, faraón, suelta al pueblo de Israel porque es necesario que nos vayamos a la tierra que Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué creen ustedes que hubiese pasado? Hasta ahí llega Moisés. Lo hubiese matado el faraón. ¿Qué hubiese hecho Josué si el Señor no lo llama? Se hubiese quedado solamente con las enseñanzas de Moisés. ¿Qué hubiese hecho Gedeón si no le dice forzado y valiente? ¿Y qué hubiese hecho Pedro si el Señor lo llama a ser pescador de hombres? Ustedes saben que el Señor le dijo a Pedro que lo siguiera y lo haría pescador de hombres. Jesús los enseñó por 3 años, murió, al tercer día resucitó. Pero en ese proceso de ver los discípulos que Jesús no había aparecido, Pedro volvió a ser pescador, pero no de hombres, sino pescador de peces.
¿Por qué razón? Porque él sentía que ya su sueño se acabó, que la visión que le dio se acabó. Pero como el Señor sí lo llamó y sí apareció y lo volvió a llamar y le dijo, ¿qué estás haciendo? En otras palabras, si yo lo llamé fue a ser pescador de hombres, ¿y qué haces ahí? Por eso no he pescado nada, porque a eso no lo llamó el Señor. Y eso es lo que puede pasar con muchos cristianos o pastores, que el Señor los llamó y están haciendo después empiezan a hacer lo que el Señor no les dijo que hiciera, sino que comienzan a hacer lo que ellos saben que aprendieron en otro tiempo, que tal vez fue el trabajo secular, y como no ven respuesta en la economía, entonces vuelven a hacer lo que hacían antes, porque no ven respuesta en el Señor, porque en el Señor significa esperar y creer que lo que Dios da es grande. Pero como no se ve, entonces hay demora, hay no demora, sino que se desespera. Pedro hizo eso, y tristemente hay pastores que pueden estar haciendo eso también. Pueden estar haciendo cosas que el Señor no mandó a hacer, sabiendo que sí los llamó a algo. ¿Qué hubiese hecho Saulo si el Señor no aparece en Hechos capítulo 9 y lo llama? Ustedes saben qué hubiese hecho Saulo. Hubiese seguido persiguiendo a los cristianos para matarlos. Eso hubiese hecho Saulo, hubiese seguido. ¿Qué hubiesen hecho los discípulos si el Señor no envía el Espíritu Santo? Los discípulos sin el Espíritu Santo se hubiesen vuelto lo mismo que los israelitas. El Señor dijo, el Señor dijo, el Señor dijo, el Señor dijo, porque así decía el pueblo de Israel. Moisés dijo, Moisés dijo, Moisés dijo. Los discípulos sin el Señor Jesús, o los apóstoles, en Hechos de los Apóstoles, sin el Espíritu Santo, hubiesen sido lo mismo que los judíos. Hubiesen cambiado lo que Dios les enseñó, lo que Jesús les enseñó por la tradición o costumbre de ellos. Pero como ellos sí tenían al Espíritu Santo, entonces ellos no actuaban solo por lo que se dejó escrito, por lo que el Señor les enseñó, sino que el Señor les hablaba, como Jesús dijo, mi Padre me muestra y yo hago no por lo que está escrito, sino por lo que el Padre me dice hoy. Y eso fue lo que hicieron los discípulos. Y por eso la iglesia hoy está en este lugar y en diferentes lugares del mundo, porque habemos iglesias o habemos cristianos que hoy todavía continuamos diciendo, no solo escrito está, sino que el Espíritu Santo dice. Amén. Eso es lo que ha pasado. El Espíritu Santo ha estado con la iglesia en todos los tiempos. En todos los tiempos ha estado el Espíritu Santo desde Hechos capítulo 2. Digo cuando vino sobre todos los que estaban esperando la promesa. Desde ahí hasta el día de hoy el Espíritu Santo ha estado con todos, con todas las congregaciones del mundo entero. Mire, algo que yo veo. Nosotros los cristianos nos aferramos y criticamos a la iglesia del año 300. ¿Ustedes saben qué es la iglesia del año 300 después de Cristo? Cuando la iglesia decidió hacer pactos con el gobierno Constantino. Pero tristemente hoy los que ya nacimos de nuevo, y gloria a Dios por nosotros que no estamos metidos dentro de ese paquete, y hay muchos que tampoco están metidos dentro de ese paquete, pero sí hay algunos cristianos que están metidos dentro de eso, criticando a la iglesia del año 300 y están hoy haciendo lo mismo de la iglesia del año 300, porque están diciendo, el gobierno quiere ayudarnos. Y qué bueno, venga para acá. Gloria a Dios si una ofrenda vaya, si la recibimos. Pero muy diferente cuando alguien dice, necesito aportar en ustedes, pero necesito como que cuadremos con ustedes. Hasta ahí. Y así está pasando en algunas congregaciones, no solo de Venezuela, sino del mundo entero. Que están contentos porque las autoridades los están apoyando. Y se les olvidó
que quien los llamó fue el Señor. Por eso Abraham le dijo a los reyes de Sodoma y Gomorra: no quiero aceptar las riquezas de ustedes, porque es que las riquezas de ustedes vienen de desorden, de Sodoma y Gomorra. ¿Qué hizo Abraham? Que para los reyes de Sodoma y Gomorra dirían: este sí es pasado, este está loco. De las riquezas que tenía, le dijo a ellos: solamente voy a tomar para darles el pago a los que estuvieron conmigo, porque tengo que pagarles por la ayuda que me hicieron. Pero hizo algo Abraham. De toda la riqueza dijo: bueno, lo que sí voy a hacer es lo siguiente: voy a sacar una 10ª parte de todo eso y se lo voy a dar al sacerdote. O sea, yo creo que dirían los reyes: este está loco, no quiere aceptarnos la riqueza, y más bien en vez de quedarse con algo, aunque sea con el 10%, se lo da al sacerdote Melquisedec. Entonces, eso es lo que yo veo, que se está criticando a la iglesia del año 300 y se está haciendo lo mismo de la iglesia del año 300 de alguna forma similar, no muy igual, pero sí algo así. Ajá. Ahora es lo siguiente: el Espíritu Santo ha estado con todas las congregaciones del mundo entero. Eso está haciendo el Espíritu Santo con todas las congregaciones. El Espíritu Santo estuvo y está, pero estuvo con la renovación carismática católica desde el 1990 hasta el año 2000, que eso somos nosotros. El Espíritu Santo estuvo con nosotros. Ahora piense los carismáticos de ese tiempo, por eso le digo que pusieran aquí, como para verlos más, ¿no? Pero también esta parte. Piense no solo los que están aquí enfrente, sino todos los carismáticos de ese tiempo. Piensen lo siguiente: ¿cómo éramos nosotros en la Iglesia Católica? Digamos del 98 en adelante, no para atrás, porque del 97 por ahí para atrás veníamos todavía con cosas, pero más o menos del 98 fue que comenzó algo más fuerte. No quiere decir que antes no lo hacíamos. Sí, veníamos haciéndolo. En el 98 ya como que comenzó algo. En ese año orábamos mucho, predicábamos bastante, evangelizamos bastante, nos enfrentábamos a los sacerdotes. Eso hacíamos nosotros en el año 98 hasta el 2000. Los enfrentamos con la palabra, no peleando, sino diciendo: ¿por qué ustedes dicen esto? Si la Biblia dice otra cosa. No éramos groseros, sino les hablábamos. Ajá. Ahora, pongan atención. Las manifestaciones proféticas del año 2003 y 2004 no vinieron porque nosotros estábamos aquí. Las manifestaciones proféticas del Espíritu Santo en la renovación carismática, nacer de nuevo, vinieron por lo que hicimos en la Iglesia Católica. Y yo creo que como que ninguno le alegra eso, ni dice: qué bueno. Yo digo que es así. Lo del 2003 vino como resultado de lo que se vino haciendo del año 90 hasta el 2000. 2003 es consecuencia de la Iglesia Católica. Eso no es consecuencia de por formar una iglesia. No fue por eso. Fue consecuencia de lo que nosotros hicimos allá. Y tal vez como lo que cualquier iglesia cristiana, porque no es que solamente es nosotros, no, como cualquier cristiano y cualquier pastor de cualquier iglesia comienza y se esfuerza y busca y ora y predica, evangeliza y enfrenta y cree al Señor, llega el momento de la respuesta del Señor por su esfuerzo. Eso es lo que pasó en el 2003, 2002, 3, 4. Pasó porque veníamos haciendo algo del 90 al 2000. Ahora, sin visión profética el pueblo desenfrena. Si me pongo a recordar, y ustedes recuerdan,
pueden decir, pero es que nosotros no teníamos ninguna visión. Y es verdad. Pero la visión el Señor la fue metiendo. ¿Por qué razón? Porque sin darnos cuenta, el Señor nos metió dentro de la visión para que fuéramos la iglesia que hoy somos. Por eso fue que yo les decía, no crean lo que yo digo si no lo dice la Biblia. Porque eso es lo que tiene que hacer todo cristiano, hacer lo que dice la Biblia, no lo que dicen los hombres. Cuando uno se aferra a esto, el Señor hace algo. Fíjense que nosotros hicimos lo mismo que hace cualquier persona, como cuando expliqué, cuando alguien abre la Biblia y al azar Dios le responde. Bueno, así hicimos nosotros, nos aferramos como al azar, porque era que nosotros nos quedamos, es que la Biblia dice, y la Biblia dice, y la Biblia dice, y ¿por qué usted dice si la Biblia dice otra cosa? O sea, es lo mismo, como nos aferramos a lo que la Biblia dice, es lo mismo que aferrarse a una promesa que fue dada para un judío o para los israelitas de ese tiempo, pero como se aferró, vino una respuesta por aferrarse a esa palabra. Nosotros nos aferramos y por causa de aferrarnos dijeron, se salen. Y entonces veo que nos pasa igual de alguna forma como el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, escrito está y escrito está. Pero después dijo el Señor Jesús, yo no hago nada por mi propia cuenta, yo hago lo que mi Padre me muestra que haga. Nosotros nos aferramos, escrito está, y después viene y el Señor nos dice, y entonces ahora decimos el Señor dice. No decimos escrito está, el Señor nos dijo en su palabra, el Señor nos dijo lo que dice la palabra. Entonces es como algo que uno dice, el Señor comienza a meterlo dentro de la visión de la iglesia de Él, no de la de nosotros, sino de la visión de la iglesia de Jesucristo. El Señor lo va metiendo a uno dentro de esto. La manifestación de la gloria de Dios vino por lo que hicimos allá y por lo que continuamos haciendo. Ahora, no estoy predicando para hablarle a los carismáticos del 2000 atrás, porque es que los demás que están aquí, así como vuelvo y doy el mismo ejemplo, como ser como redundante. Recuerden, el que lee la Biblia y no es para él, pero se aferró y se cumplió. Los demás, que son los que no salieron de la iglesia católica en ese tiempo, pero están aquí y han decidido ser renovación carismática, nacer de nuevo, ustedes se están aferrando a lo que la predicación se da, a lo que la Biblia dice. Pero ustedes al escuchar que Dios habló, dicen, yo me apropio de esa palabra. Y como se apropia de esa palabra, le resulta esa palabra. ¿Por qué? Porque cuando uno se aferra a la palabra escrita y más a la palabra hablada de lo escrito, pues hay una respuesta. Ahora, fíjese, les voy a leer algo de la primera profecía y pongan atención, que yo creo que la he leído hace tiempo. Y fíjese bien que esa primera manifestación vino por lo que se hizo allá. No vino por lo que se está haciendo aquí. Lo que se está haciendo aquí es continuación de lo que viene de allá. El primer día dijo el Señor, porque me habían buscado, por eso me han hallado. No es la estructura, es el corazón, porque no han endurecido su corazón. Fíjese, no han endurecido el corazón como Israel. Los quiero como mis niños. La nube de gloria de Dios está en este lugar. No querían que les profetice. Ahora he declarado la palabra en ustedes y mi palabra está en ustedes. He estado buscando gente como ustedes que vengan dispuestos a oírme. Fíjense bien. Cualquiera puede decir, no, pero es que he escrito. No, dispuestos a oírme. Así como dijo Jesús, yo hago lo que mi Padre me dice, me muestra. Nada más, y hacer mi voluntad, porque me agrado de ustedes y ha pasado el tiempo, pero no en vano, porque los he preparado valientes. Saldrán profetas dentro de ustedes solo para decir la verdad y no se dejarán comprar por nadie, porque hablarán mi verdad, no serán unos profetas más, serán mis profetas, para que el pueblo sea libre, realmente libre.
Los he preparado para estos momentos de profecías y los falsos profetas reconocerán que ustedes son reales. Tengan cuidado de no hablar lo que no les mande. Tengan cuidado con lo que dicen porque haré todo lo que digan. Mis pequeños, una iglesia más creían. No es una iglesia más, es la iglesia. Es mi presencia en este lugar porque se les concederá todo lo que han pedido. No los dejaré defraudados. Glorifiquen mi nombre, nunca se avergüence de mí. He apartado a algunos porque es necesario. Bien, hasta ahí digamos uno está bien. Uno puede decir, bonitas esas palabras, bonita esa profecía, bonito que uno no dice, escrito está. Y vuelvo y digo, escrito está, decir eso está muy bien dicho. Pero qué hermoso es cuando uno dice, Dios me habló, Dios me dijo, Dios es real, Dios no se quedó en la escritura, Dios no se quedó con los discípulos, Dios no se quedó allá con los apóstoles, el Espíritu Santo no se quedó con ellos, el Espíritu Santo está aquí también. Entonces, qué hermoso es uno decir esto. Pero ahora viene lo siguiente. Así como le pasó a Abraham y a muchos hombres de Dios, piensen en esto. ¿Qué hubiese pasado si el Señor no nos habla en profecía? Usted no de repente piensa eso. Normalmente en todas las iglesias cristianas, cualquier iglesia cristiana que busca a Dios, que ora, que clama, siempre va a haber una profecía o va a haber un profeta. Siempre, en cualquier iglesia cristiana va a pasar eso. Siempre va a pasar. Pero ¿qué hubiese pasado si en el 2002 y el 2003 y el 2004 no pasa lo que pasó? Sino hubiese sido normal eso. O sea, pensemos en un momento, no anulemos eso porque no podemos anular ni quitar. Gloria a Dios por lo que está haciendo, hizo el Señor en ese tiempo y sigue haciendo. Pero solamente piense, ¿qué hubiese pasado si no pasa lo que pasó? ¿Cómo fuéramos nosotros? Tendríamos el Espíritu Santo, porque es que no voy a decir que no tendríamos el Espíritu Santo. Y profecía sí también habría profecía. Porque mientras toda iglesia cristiana y todo cristiano busque a Dios y ore y le crea, va a haber una profecía, va a darse una profecía algún día. Y va a venir un profeta por fin y va a dar una palabra. Pero si no hubiese pasado eso en ese tiempo con nosotros, ¿cómo seríamos nosotros hoy, 2014, sin esa situación o sin esa experiencia hermosa? ¿Cómo fuéramos? Fuéramos unos cristianos normales. Y ser cristiano normal no es pecado, ser cristiano normal es salvación, ser cristiano normal es una bendición, pero ¿sabe cómo seríamos? Una iglesia más igual que todas las demás. Y no es que las demás estén mal, no es que estén mal. Nosotros tenemos el privilegio de que Dios hubiese venido a este lugar y esté en este lugar. Seríamos una iglesia más. Seríamos como muchos cristianos que luchan igualito. Vuelvo y digo, no está mal ninguna iglesia, porque no estoy diciendo eso. No está mal. Pero en algunas congregaciones Dios se glorifica más que en otras. ¿Qué hubiese pasado si Dios no se glorifica como se está glorificando con el apóstol Guillermo Maldonado? Fuese una iglesia normal, como todas las demás, que oran, que predican, que alaban, que se sanan los enfermos, pero no es una manifestación tan sobrenatural como está pasando. Igualito con Cas Luna, igualito con Benny Hinn,
Igual con muchos hombres. Pero lo que ocurrió fue que Dios los visitó a ellos. Y los visitó a ellos y dejaron de ser una iglesia normal. Comenzaron a ser una iglesia sobrenatural. Comenzaron a ser una iglesia de poder. Comenzaron a ser una iglesia que le creyó a Dios y por esa razón los visitó Dios. Por todo lo que hizo Casluna lo visitó Dios. Por lo que hizo Benijín lo visitó Dios y lo sigue visitando. Por lo que ha hecho Guillermo Maldonado lo visitó Dios y lo sigue visitando. Pero nosotros, ¿qué hubiese pasado si no pasa eso lo que pasó? Fuésemos una iglesia normal. Pero nosotros no podemos desenfrenar porque nosotros sí tenemos visión profética. Y no es que los demás no tengan, pero realmente el Señor nos habló, nos sigue hablando, estuvo y está. Por eso es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, hermano, no pierda esa bendición tan grande. La hermana se levantó después de que leyó las profecías y le dije yo el domingo, venga hermana, comparta. Dije yo, ay Dios mío. O sea, como diciéndole, pero ustedes ¿qué les pasa? Si Dios lo que ha hecho. Y como que dijo que le faltaba fe. Algo así por ahí fue, ¿no? Porque no podemos nosotros quedarnos con que Dios nos habló y Dios haga porque usted nos habló. No, es que Dios a todos los que les habló hicieron y Él hizo. Si no hacemos, el Señor no va a hacer. Y el Señor en la profecía, en una de las palabras, dijo, yo lo voy a hacer con ustedes como están de jóvenes o cuando estén ancianos, pero mi palabra se cumple. Eso significa, el que crea lo va a hacer ahorita, pero el que diga, no me parece, bueno, está bien, cuando tenga 80 años, que diga, creo Señor, hasta luego Señor. Ya no tengo fuerzas. Ayúdenme a levantar las manos. Dios mío. El Señor dijo y lo va a hacer. Nosotros no vamos a desenfrenar porque tenemos una visión y sabemos a dónde vamos. Y vuelvo y digo, los demás, esto no es solo para los carismáticos del 2000, es para todo el que quiera creer, porque si se cumple cuando uno lee la Biblia, aunque no es para uno, si se cumplió en nosotros cuando decíamos, es que la Biblia dice, es que la Biblia dice, es que la Biblia dice, y nos respaldó Dios, ahora, ¿qué vamos a decir? Es que Dios dice, es que Dios me habló. Y si yo digo que Dios me habló, pues Dios me habló porque no fue, lo comprobó. Yo digo porque Dios me dice. Nosotros sí tenemos visión, sí tenemos llamado. Así como muchos hombres tuvieron visión y llamado, en ellos se cumplió y en nosotros se va a cumplir. Por eso es, sin visión profética el pueblo desenfrena. Significa, si alguien no tiene llamado de Dios y aunque lee la Biblia y se cumple por decir que la Biblia dice, ¿cómo será cuando lo llama? ¿Cómo será cuando le habla? ¿Cómo será cuando le dice, voy a hacer esto contigo? Le dijo a Abraham, haré contigo esto. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y dice el Señor, y dijo a la renovación, lo voy a hacer con ustedes también. Esta iglesia marcará la historia. Está en todos que crean. Y vamos a pedirle al Señor yo no voy a estrellarme. Por eso dice, sin visión profética el pueblo se desenfrena, no tiene dirección, como que va y no sabe para dónde va. Nosotros tenemos una visión, un llamado y sabemos para dónde vamos.
y se va a cumplir. Y vuelvo y les digo otra vez para que, como dicen cuando en la televisión, no sé si usted, sí, hay unos programas en la televisión que van a comerciales y cuando vuelven otra vez hacen un recuento de lo que pasó. Y vuelven otra vez comerciales y vuelve un recuento. Bueno, yo otra vez les vuelvo a recontar otra vez. Para los que están distraídos, si hay alguno distraído y no lo agarró. Si Dios cumple cuando no me habla a mí, pero yo me aferro a lo que está escrito, aunque fue para los judíos, pero se cumple en mí, ¿cuánto más no se cumple cuando me habla directamente a mí? O sea, mírelo de esa manera. Jesús dijo, escrito está, pero ahora dice, yo hago lo que mi Padre me dice que diga. Ahora es el Espíritu Santo, el Señor, claritico lo hago. Y así tenemos que ser nosotros. La bendición, la sanidad, la respuesta, los milagros. Tal vez fuera para la mujer del flujo de sangre. ¿Cuántos no oramos con ese pasaje? ¿Verdad que sí? Señor, así como la mujer del flujo de sangre dijo, si tan solo tocara el borde de su manto seré sano. Fíjese que es orar con algo que le pertenecía a ella, pero lo recordamos. Pero cuando alguien ora igual, se le da el milagro, porque la palabra es viva. Pero cuando el Señor le dice a usted, eres sano, ¿por qué se pone a darle vueltas y a decir, pero es que el médico me dijo, bueno, le estoy hablando yo y usted está diciendo todavía que la mujer de flujo, y ahora le hablo directamente y todavía le pone dudas? Soy yo el que le estoy diciendo, recibe sanidad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Señor, gracias, tomo esa palabra. ¿Cuántos no se sanan por un programa de televisión de un predicador que oró hace mucho tiempo y por casualidad, que no es casualidad, prende el televisor y escucha esa oración que se hizo hace mucho tiempo, pero dice, es para mí, y recibe como un fuego, un calor y se sana? ¿Por qué? Porque ahí está hablando el Señor. Aunque fue un pasado, Dios habla hoy. Dios no es de la escritura solamente, Dios es real. Y nosotros no vamos a desenfrenar, vamos a tomar, porque nosotros sabemos para dónde vamos. Amén. Cierre sus ojos. Señor, gracias, porque no te quedaste en la cruz. No te quedaste con Abraham, con Isaac, con Jacob. No te quedaste en el Antiguo Testamento. No te quedaste con los apóstoles, con los primeros apóstoles. No, Señor. Aquí estás. No te quedaste en la Escritura, Señor. Estás en nuestro corazón. Estás en nosotros, Señor. Y hoy yo puedo decir, no solo escrito está. Hoy digo, el Señor dice, el Señor me habla, el Señor está conmigo, está en mi casa, está en mi familia, está en mi empresa, está en este lugar. Eres real, Señor, eres real, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque no desenfrenamos. Sabemos a dónde vamos. Sabemos a dónde nos quieres llevar. Sabemos qué quieres hacer con la iglesia en general, en el mundo entero. Y te ha placido visitarnos. Y somos privilegiados, Señor, en oír tu voz, en oír el consejo de tu palabra, en escuchar, Señor, lo que tú quieres que escuchemos.
en que sigues hablándonos y que podemos decir como dijo Jesús: yo hago lo que mi Padre me dice que haga. Que yo pueda decir hoy: yo hago lo que el Señor me dice hoy que haga. Porque tú hablas, porque tú eres real, Señor Jesús. Porque tú eres real, Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, que cada uno de los que están en este lugar, Señor, no solo se queden en algo escrito, sino que puedan escuchar tu voz.